Increíble, se forman 2 días antes para recibir vacuna. La Guardia Nacional tomó Iguala y desarmó a municipales. Y Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de un líder de un cártel. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo. ¡Comenzamos! Hoy estoy de estreno, estrenamos podcast, así que busca mi canal en YouTube, El Caporal Podcast. También lo puedes encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y próximamente también en Apple Podcast. Lo doy a conocer ya con 2 episodios arriba. Vas a ver que te van a gustar y mucho. Te comparto en pantalla. Estás viendo en este momento. Vaya cosa. Es una fila de autos con personas al interior formadas para recibir la vacuna en Guadalajara el próximo sábado. Este video es de aproximadamente el mediodía de este jueves 18 de marzo. Las imágenes fueron tomadas afuera del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en la Universidad de Guadalajara, en donde se van a aplicar las vacunas el próximo sábado. Al mediodía de hoy había ya más de 150 vehículos formados. La primera persona, la que estaba hasta el frente de la fila, aseguró que llegó hoy a las 6 de la mañana, sacó los carteles y él se puso a organizar la fila diciendo por aquí va la cola. Justo esto ocurre cuando hoy se cumple un año de la primera muerte por COVID-19 en México y coincide también con un anuncio que da el subsecretario Hugo López-Gatell, quien dijo que pues no descarta que haya un nuevo pico de contagios. Así que, por favor, en esta Semana Santa, quedémonos en casa. Pero ¿cuál es la certidumbre que tenemos de que ya baje? Ninguna. Puede haber un repunte. Entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria, que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de 3/4 partes de personas inmunes. No es secreto que en el estado de Guerrero hay un alto índice de inseguridad en medio de una confrontación entre 2 grupos delictivos, Guerreros Unidos y los Tlacos. De hecho, según reportes oficiales compartidos por las mismas autoridades, de enero a la fecha han sido asesinadas 43 personas tan solo en la ciudad de Iguala, entre ellas un mando policíaco y un agente vial. Bueno, en este contexto, la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Guerrero ha tomado las riendas de la seguridad en el municipio, tomó el control de la seguridad en Iguala y a partir de hoy, jueves 18 de marzo, esta acción ha incluido que los 60 policías municipales y 50 agentes viales entreguen sus armas a las autoridades estatales y federales. La revisión de las armas estuvo a cargo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y las patrullas quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que los agentes serán trasladados a Tlaxcala para que sean allí capacitados y que les apliquen los exámenes de control de confianza. El secretario de Seguridad Estatal, David Portillo, y los mandos de la Guardia Nacional y del Ejército le informaron de esta acción al alcalde morenista Antonio Salvador Jaimes, y en la misma reunión que sostuvieron en el ayuntamiento, una reunión en privado, el síndico procurador Frumencio Ramírez pues dijo que era una intervención acertada debido a que la policía no cuenta con el armamento suficiente y que la mitad de los agentes, de los policías municipales, de los 60 policías, al menos la mitad rebasa los 60 años y tiene sobrepeso. Estás viendo en pantalla imágenes justo de las acciones de intervención de las autoridades estatales y federales en Iguala. Y aquí ahora ves las armas que les fueron pues retiradas a los municipales. Desde las primeras horas de este jueves 18 de marzo
un video de 100 segundos empezó a ser compartido en Twitter, en donde se ve a una persona hablando con al menos 6 personas armadas detrás. La víctima es identificada en ese mismo video como Carlos Enrique, alias El Cholo, presunto líder del cártel Nueva Plaza. Y los victimarios son identificados como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y están con armas de alto calibre. El Cholo, durante este video, se dice el responsable de las fosas clandestinas encontradas en el estado. También se dice responsable de los hechos como la masacre en Tonalá, de la violencia, del incremento de la violencia en el estado de Jalisco, del granadazo en el consulado de Estados Unidos en diciembre del 2018, y asegura también en el interrogatorio, pues, que se reunió con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos tras del CJNG. El hecho parecía ser un acontecimiento aislado, cuando al mediodía en el centro del municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, un lugar turístico, personas que iban caminando justo en el centro se encontraron sobre una banca y frente a varios negocios encontraron, vaya cosa, un cadáver embolsado. Encontraron el cuerpo con una cobija encima, con 2 amenazas escritas en cartulina y con las amenazas clavadas en el cuerpo, que hacían alusión de que se trataba, de que estábamos hablando entonces de el Cholo. Esto es lo que encontraron en pleno centro las personas que iban caminando en el parque. Ahora bien, la comisaría de Tlaquepaque detalló que se trata en efecto de un cuerpo humano, que la víctima había sido torturada y que posteriormente al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, así como agentes de la Fiscalía Estatal. Más tarde, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que ya trabajaba en la identificación del cuerpo y que sí tiene características de ser Carlos Enrique, alias El Cholo, y que ya pidieron informes a las autoridades federales. El fiscal estatal ofreció varios detalles que te comparto a continuación de esta conferencia. No olvides suscribirte a este canal y reventar el botón de like. Escuchemos lo que dijo el fiscal. Nos ha sido solicitado un pronunciamiento respecto de este video que está circulando en redes sociales. En este video aparece una persona, quien dice ser Carlos Sánchez Martínez, líder de uno de los grupos delictivos que operan en la entidad. Este video fue detectado por esta dependencia en la madrugada de hoy y de inmediato se puso en conocimiento a las autoridades federales. Este material confirma la existencia de una estrategia orquestada para desestabilizar el Estado por parte de un grupo de la delincuencia organizada. Todo indica que sí se trata de la persona de nombre Carlos Sánchez Martínez, apodado El Cholo. Se han realizado diversos actos de investigación para que en su caso, y de ser procedente, sea incorporado dicho video como dato de prueba a las diversas carpetas de investigación